Acto cuarto. Rebanada de vida. Capítulo 2, 9. Círculo de la vida. Y bienvenidos de nuevo, queridos espectadores. Este es su anfitrión, Frank Porter, y estamos de regreso aquí en nuestro estudio en Coral, y en nuestro panel de discusión. Conmigo todavía está la siempre encantadora Kate Lockwell. Gracias por estar aquí hoy, Kate. Y puedo decir que es un verdadero honor tenerte aquí hoy. El anfitrión, un hombre de 30 y tantos años, miró a la mujer sentada a su lado. Kate Lockwell había envejecido, eso era obvio. Su gorro de pelo se puso blanco y había muchas arrugas en su rostro, a pesar de que los maquilladores habían hecho todo lo posible para cubrir la mayoría de ellas. Algunas cosas simplemente nunca cambiarían, y una de esas cosas era que a una mujer no se le permitía parecer vieja en la televisión. Muerte, impuestos y sexismo sutil. Las tres cosas que siempre prevalecerán. Sin embargo, todos los que conocían a Kate Lockwell sabían que ella nunca había sido una delicia para los ojos. En las últimas casi 3 décadas lo había visto todo. Y había descubierto más de una historia secreta. La gente vio su programa semanal Lockwell Inside porque confiaba en su criterio. Kate Lockwell representaba integridad y determinación. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy, Frank. Kate respondió y mostró tanto al presentador como a los millones sentados frente a sus televisores una sonrisa perfecta, una que había perfeccionado durante muchos años. Pero aquellos que conocían a la verdadera Kate Lockwell podían ver la tristeza en sus ojos. Bueno, como podemos ver, la procesión fúnebre aún no ha comenzado. Frank luego explicó a los espectadores. Había un monitor justo enfrente de ellos, así que Frank y Kate también podían verlo. Ahora, como ya hemos explicado, la procesión fúnebre comenzará en el Ministerio de Defensa y luego se dirigirá a la plaza central antes de dirigirse al Cementerio Imperial de Héroes. Esto fue una sorpresa para muchos porque la mayoría de nosotros sospechábamos de la procesión. Para comenzar en el Palacio Imperial. Kate, ¿qué piensas de eso? Preguntó Frank y miró a Kate. Bueno, Frank, respondió la mujer mayor. Creo que es algo que el almirante Horner hubiera querido. Ahora, todos escuchamos que se suponía que el punto de partida original era el patio del Palacio Imperial, y estoy bastante seguro de que en realidad decidieron seguir lo que el almirante hubiera querido. Y el Ministerio de Defensa era el lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo después de todo. Causó cierto revuelo entre los ministerios cuando se anunció que no sería la policía la responsable de la seguridad general, sino el ejército. Entonces dijo Frank. Algunos incluso dicen que es una violación estricta de las leyes, que dicen que a los militares no se les permite hacer el trabajo de la policía. Al final, el emperador decidió que los militares serían responsables de este funeral. ¿Qué crees que haría el almirante decir a eso? Bueno, creo que tenemos que mirarlo desde 2 perspectivas diferentes. Kate respondió. Primero, tenemos que ver lo que el almirante hubiera querido. Aunque siempre fui uno de sus mayores críticos, había una cosa que el almirante Horner siempre hacía, y eso era defender la separación de poderes. Entonces, ¿habría estuvo de acuerdo con esto? No. La idea de ver a los marines marchando por las calles de una ciudad pacífica le habría hecho sentir incómodo. Debo decir que es un poco sorprendente escuchar esto de ti. Eras conocido como su peor crítico. Frank se rió entre dientes y Kate le mostró una sonrisa profesional. Si bien el almirante hizo muchas cosas cuestionables, nunca lo consideré realmente mi enemigo. Pero ya sabes cómo pueden ser los hombres en posiciones poderosas. A veces tienes que decirles que simplemente están equivocados. Sin embargo, primero quiero decir algo más, dijo Kate y Frank asintió. Por supuesto, adelante. Gracias, Frank. Si bien estoy seguro de que al almirante Horner no le hubiera gustado ver a los militares marchando por las calles de Augustgrad, esto no se trata solo de él. Kate explicó. El almirante Horner siempre había sido una persona muy popular entre sus tropas. E incluso iría tan lejos que hay muchos oficiales que describirían al almirante como el líder militar más importante de nuestros tiempos. Oh. ¿Pero no es eso un poco atrevido? Aparte de las escaramuzas más pequeñas, nunca hubo un conflicto como la Gran Guerra donde él estaba al mando general. Ahora, nadie quiere ignorar sus logros durante la Gran Guerra, pero creo que, Frank, lamento tener que interrumpirte ahora. Sin embargo, creo que la gente tiene una buena razón para lo que dice. Es cierto, el almirante Horner nunca tuvo la oportunidad de demostrar su valía durante un conflicto como un brillante líder militar. Pero eso es algo de lo que en realidad siempre estaba contento. No, su logro es diferente.
Tomó un ejército roto durante un tiempo de agitación y lo transformó no solo en una institución que apenas funcionaba, sino en una que la gente pudiera admirar. No lo olvidemos. Hubo momentos en que los propios soldados del dominio fueron considerados asesinos y traidores. El ejército era la parte más temida y menos respetada del gobierno. Incluso la autoridad financiera era más querida. Y eso tenía que significar algo. Pero si hay algo que logró el almirante Horner, es que transformó la mentalidad que se encuentra dentro de las Fuerzas Armadas. El ejercicio y entrenamiento actual para soldados y oficiales por igual fue obra suya. Y durante los primeros años de su mando, enfrentó una dura oposición de los antiguos oficiales que se habían ganado su cargo durante el reinado de la Confederación y el gobierno del dictador Arturus Mensk. Cosa graciosa. Si la gente hablaba del emperador, entonces solo hablaban de Valerian. Nadie dijo el ex emperador o el predecesor cuando se referían a Arturus Mensk. Se había convertido en el dictador Arturus Mensk. Y quizás ese fue el peor castigo para un hombre como Arturus. Ser recordado como un monstruo. Y creo que eso es algo que debemos tener en cuenta, Frank. No se trata solo del almirante Horner, también se trata de las personas que quieren agradecerle. Ahora, podemos estar en desacuerdo con ellos, pero hay muchas personas que deseen expresar su gratitud. Y aunque los periodistas solemos criticar a los que están en el poder, no debemos cometer el error de tomar esto como un mero gesto de obediencia ciega. El almirante Horner, por muy defectuoso que fuera, hizo muchas cosas buenas. Cosas para nosotros. Si no recuerdo mal, muchos oficiales decidieron cuestionar las calificaciones del almirante Horner en ese entonces. Y tuvimos más de un oficial que intentó rebelarse. Frank explicó. Él había sido un niño y un adolescente durante ese tiempo, pero para Kate, esos años habían sido algunos de los más activos de su carrera. Se enfrentó a mucha oposición dura de casi todos los lados y direcciones, eso es seguro. Kate dijo. Pero se las arregló para superar estos obstáculos. Y su principio de ciudadano en uniformes ha demostrado ser un éxito. Perdóname por señalarte eso, Kate, pero siempre fuiste una de sus críticas más feroces. Sin embargo, ahora que estás aquí, escuchamos muchas cosas buenas de ti. Cuando Kate escuchó eso, tuvo que reírse. Bueno, a pesar de que el almirante y yo no estábamos de acuerdo en muchas cosas, todavía nos considerábamos trabajando para el mismo equipo. Ella explicó. Pero si no recuerdo mal, lo culpas por arruinar la mejor historia de tu vida, ¿verdad? Preguntó Frank. Perdóname si pregunto esto, pero tengo que hacerlo, ¿qué tipo de historia fue esa? Se podía ver la mirada exhausta en el rostro de Kate cuando escuchó esa pregunta, la misma pregunta que había escuchado demasiadas veces. Lo siento, Frank, pero eso es algo que no puedo decirte. No ahora. Jamás. Bueno, eso ya lo veremos, Kate. Frank se rió entre dientes y luego miró hacia el monitor. Ah, parece que la procesión fúnebre ha comenzado a moverse. Ahora cambiaremos a nuestro reportero en el lugar. Michelle, ¿puedes oírme? Y fue entonces cuando los espectadores vieron el rostro de una reportera rubia parada afuera y frente al Ministerio de Defensa. Hola, Frank. Hola, Kate. Estoy aquí frente a... La mujer comenzó a hablar, pero Kate realmente no la escuchaba. Observó cómo el cortejo fúnebre estaba a punto de comenzar. Era extraño no estar ahí fuera. El Palacio Imperial incluso la había invitado al funeral, pero ella rechazó esa oferta. Era su manera de mostrar respeto a este hombre. Al ver que el coche fúnebre negro comenzaba a moverse, Kate se estremeció. Todavía recordaba cómo se habían conocido. Incluso podía recordar todo lo que había sucedido durante esa fatídica fiesta de Navidad. Fue en momentos como estos cuando Kate comenzó a sentirse vieja. Nunca se había molestado en tener hijos. Su trabajo la había mantenido ocupada y tenía muchos amigos, por lo que no estaba realmente sola. Pero la muerte de Matt Turner le había recordado el hecho de que ella tampoco se volvería más joven. La Guardia de Honor estaba formada por diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Los marines encabezaron la procesión. Se enorgullecían de ser los primeros en entrar y los últimos en salir, por lo que probablemente era lógico que fueran ellos los que estaban al frente. Sus trajes de combate habían recibido una nueva capa de pintura roja y habían sido pulidos para que parecieran nuevos. Estos marines no eran el mismo tipo de soldados que habían luchado durante la Gran Guerra. En ese entonces, la mayoría de ellos habían sido criminales resocializados o verdaderamente desesperados. Pero estos chicos y chicas...
Matt había introducido un sistema llamado Ciudadano en Uniforme, lo que significaba que se suponía que los soldados se consideraban a sí mismos no solo como herramientas prescindibles, sino como miembros de la sociedad. El entrenamiento fue duro, pero no brutal. Estaba prohibido usar la fuerza física como un medio para entrenar a otros, y habían pasado años hasta que la gente finalmente comenzó a ver la sabiduría detrás de este cambio. Los marines fueron los que más se beneficiaron de ese cambio. Pero no fueron la única rama militar que se benefició de eso. Detrás de los marines venían otras tropas, incluso había algunos tanques en la mezcla. Pero quizás lo más impresionante fueron las guardias de honor que no formaban parte del ejército del dominio. También estaba allí toda una compañía de ingenieros de combate del Combine. Una de las principales preocupaciones de Matt había sido forjar una alianza permanente con las demás naciones soberanas del sector Koprulu. Y si había algo que Matt había aprendido a lo largo de los años, era lo fácil que era matar a otro humano, y lo difícil que era matar a un amigo. Por lo tanto, se había asegurado de que al menos el 10% de los oficiales en formación de cada año hubieran estudiado en las academias militares del Combine y el protectorado de Umoja. Y a cambio, el dominio se había asegurado de que el 20% de los estudiantes de la Academia Militar de Augustgrad fueran miembros de las Fuerzas Armadas del Combine y del protectorado. Sin embargo, la parte más impresionante de la Guardia de Honor eran los 4 enormes guerreros alienígenas que caminaban junto al coche fúnebre. Cuando los protos se enteraron de la muerte de Matt, decidieron honrar su legado enviando 4 guerreros para acompañar a la Guardia de Honor. Su líder era el protos más grande que jamás había visto un ser humano. Era un guerrero vestido con una armadura dorada y un espectáculo para la vista. Incluso habían logrado entrevistarlo. Aparentemente, su nombre era Orash, y aunque nunca había conocido personalmente a Matt, le había dicho a la gente del dominio que el nombre de Horner era muy respetado entre los protos, casi tanto como el legendario James Raynor, quien desapareció hace muchos años. Atrás. Los otros 3 guerreros representaban las otras partes de la sociedad protos. Un antiguo Taldarim, un Nerasim y el cuerpo mecánico de un purificador. Los protos todavía estaban ocupados recuperándose de la Gran Guerra. Cosa graciosa. Ahora que la guerra había terminado, los humanos habían logrado curar sus heridas mucho más rápido que los protos e incluso los Zerg, muy probablemente porque los Zerg habían decidido pasar por alto e incluso estaban tratando de establecer relaciones diplomáticas con los humanos. De una manera extraña, Sergish, mientras Kate observaba cómo el cortejo fúnebre avanzaba hacia el cementerio, tuvo que sonreír. Todavía podía recordar esos buenos viejos tiempos, que no habían sido buenos en absoluto. Toda esa muerte y destrucción ya habían quedado atrás, y aunque Kate nunca se lo había contado a Matt, le daba crédito a personas como él por la paz que estaban experimentando ahora. Y aunque nunca lo diría en voz alta, sabía que el sector Koprulu había perdido a uno de los hombres más honorables que jamás había luchado por ellos. Y que se le extrañara. Había innumerables personas de pie en las calles, viendo cómo la procesión fúnebre pasaba a su lado. Tantos. Era como si toda la ciudad hubiera decidido despedirse de Matt. Esperarías algo así cuando fallezca el emperador, pero para el ministro de Defensa de facto. Bueno, la gente creía que esto valía la pena. Cuando la procesión finalmente llegó al cementerio, ya había una gran multitud parada frente a las puertas. Pero no a todos se les permitió entrar al cementerio. 4 infantes de marina sacaron el ataúd del coche fúnebre y lo llevaron al lugar de descanso final de Matt. Sus servoarmaduras no estaban pintadas de rojo y no llevaban la insignia del dominio. En cambio, alguien había decidido pintarlos de azul. Y llevaban la insignia de su antigua unidad, los Raiders. Fue un buen gesto. El mismo emperador había dado la orden de hacerlo. Cuando los marines llegaron al lugar de descanso, bajaron el ataúd y luego lo bajaron al agujero. Nadie se atrevió a decir una palabra. Los invitados al funeral eran todas personas importantes de todo el dominio y más allá. La recién nombrada ministra de Defensa estaba allí, aunque deseaba no estar. Incluso después de todos estos años, todavía no le gustaba ser el centro de atención. Había algunas cosas que nunca cambiarían. Y el general Terra todavía era demasiado fantasma para disfrutar nada de esto. Pero sus días de lucha habían terminado hacía mucho tiempo. Aparte de ella, había algunos otros oficiales que habían servido bajo el mando de Matt. Pero el único ex-raider no era otro que el comodoro Swan. Parecía viejo, como muy viejo. Ahora tenía poco más de 70 años, pero trabajar como director de la Academia de Ingeniería Militar del Dominio le había dado un nuevo propósito en la vida.
Y amaba demasiado su trabajo como para jubilarse. Incluso se había afeitado. A pesar de que se sentó justo al lado del general Terra, en realidad no hablaban entre ellos. Acababan de intercambiar miradas rápidas y asentir con la cabeza, nada más. Los embajadores de los aliados del dominio también estaban presentes, incluido el embajador de los protos, que era tan grande que había decidido pararse cerca de la puerta principal. Sin embargo, la primera fila de asientos estaba reservada exclusivamente para familiares y amigos cercanos. Todos levantaron la vista cuando el sacerdote se paró frente a ellos y comenzó a hablarles. Nos hemos reunido aquí para presentar nuestro respeto a Mateo Horner. Comenzó el hombre. Aquellos de nosotros que conocimos al almirante Horner, siempre lo recordaremos como un alma excepcionalmente idealista. Alguien que siempre pensó en el bien común y estaba dispuesto a dejar de lado sus propias necesidades. Creo que es seguro decir que ninguno de nosotros nunca ha conocido a un hombre tan devoto antes. Y las cosas que ha hecho por nosotros nunca serán olvidadas. Y tampoco debemos olvidar que, mientras caminaba entre nosotros, nos sentimos protegidos. Poseía un don raro, uno que no muchos poseer. Fue capaz de inspirar a otros a ser mejores personas. Explicó el sacerdote y había algunas personas en la primera fila que comenzaron a sollozar. Especialmente una mujer de mediana edad con cabello oscuro parecía estar visiblemente conmocionada. Junto a ella estaba nada menos que el mismísimo emperador. ¿Y qué hizo Valeriana? Agarró la mano de la mujer y le dio un apretón suave. Nunca es fácil ver a un ser querido en paz. Y María Hernández sabía que se suponía que debía ser fuerte, pero al diablo con eso. Acababa de perder a su marido. El único hombre que alguna vez había logrado mantenerse cuerdo con ella alrededor. Mateo Horner no era solo un político. O un oficial. También era un hijo. Y un hermano. Pero lo más importante, era un esposo, y un padre. Los 4 jóvenes que estaban sentados junto a María bajaron la mirada. 3 niños y una niña. O, para ser más precisos, un joven y 3 niños. De hecho, podías ver la relación, especialmente cuando mirabas al primogénito de Matt. Era la viva imagen de él, solo que mucho más joven. Señorita Hernández, María. Entonces dijo el sacerdote y miró a María a los ojos. Creo que todos sentimos mucho tu pérdida. Mateo era un hombre fuerte. Su muerte nos tomó por sorpresa. Todavía había muchas cosas que nos podría haber enseñado. Pero queremos que sepas que no estás solo en esto. Esto. Todos estamos aquí para ti. Y para ti también. Explicó y miró a los hijos de Matt y María, quienes solo lograron asentir. El sacerdote habló sobre el significado de la muerte y la vida, pero nadie realmente escuchó eso. Cuando finalmente terminó, Valerian quiso ponerse de pie, pero luego sintió una mano en su hombro y miró hacia atrás. Detrás de él, una joven con ojos azul hielo le mostró una sonrisa amable, por lo que solo asintió y observó cómo la joven caminaba hacia el frente y se enfrentaba a los invitados al funeral. Era bastante grande, casi 2 metros de altura. Incluso en un futuro lejano, eso era algo inusual. Especialmente considerando el hecho de que había heredado ese rasgo de su madre. Había fuerza en sus movimientos, y gracia. Aunque todavía era joven, parecía que estaba destinada a liderar. Su largo cabello rubio y sus ojos azul hielo le daban algo verdaderamente aristocrático, pero al igual que su madre, era un poco más, bueno, musculosa que la mayoría de las mujeres. Le dio una presencia imponente. Damas y caballeros, para aquellos que no me conocen, lo cual era físicamente imposible. Mi nombre es Elena Juliana Mensk, princesa heredera del Imperio Dominion. Y me gustaría contarles sobre un hombre al que me gustaba llamar tío. Mi querido tío Matt. Una cálida sonrisa apareció en su rostro cuando miró a su padre. Valeriana sintió orgullosamente y así continuó. Todos ustedes han oído hablar del gran almirante Horner y sus logros. Pero cuando hablamos sobre quién debería llevar a cabo el elogio, quería ser yo quien lo hiciera. No porque disfrute esta tarea, sino porque quiero contarles sobre un hombre que probablemente nunca hayas conocido. Elena Menks respiró hondo y se podía ver que le estaba costando controlar sus propias emociones. No creo que pueda recordar un momento en que el tío Matt no hubiera estado presente. A veces, él y mi padre estaban tan ocupados trabajando que pasaban todo el tiempo juntos. Durante los primeros años de mi vida, en realidad pensé que era mi verdadero tío. Algunas personas comenzaron a sonreír cuando escucharon eso. Pero no quiero hablar sobre el almirante. Quiero hablar sobre el hombre. Verás, el tío Matt siempre se preocupó por las personas de las que era responsable. Y siempre estuvo preocupado por todo y por todos.
Todos sé lo que ha hecho por el dominio, y no quiero cuestionar sus logros. Siempre extrañaremos al almirante Horner, pero también al tío Matt. Dijo y bajó la vista. La gente lo recordará por su valentía, su voluntad de cambio, su tenacidad. Y su capacidad para escuchar. Pero yo lo recordaré por algo más. Y luego una cálida sonrisa apareció en el rostro de la joven. Aunque siempre había algo que hacer, el tío Matt nunca traía trabajo a casa. Fui invitado de la familia Horner muchas veces, y cuando estaba en casa, no era un almirante, sino un esposo y un padre. Nunca puso la carga de su deber sobre los hombros de nadie más. Creo que eso es lo que siempre recordaré. Cuánto amaba a su familia. Cuando la viuda de Matt escuchó eso, apretó los dientes y lágrimas calientes comenzaron a rodar por su rostro. Le debo algunos de mis mejores recuerdos. Como cuando me permitieron unirme a ellos en las vacaciones. No sé si eres consciente de eso, pero ser una princesa a veces puede ser realmente molesto. Ella se rió entre dientes y una cálida sonrisa apareció en el rostro de Valerian. Elena no era solo su hija y heredera al trono, también era mucho más de lo que él había sido. Cuando Valerian tenía su edad, soñaba con la grandeza, con convertirse en un gobernante al que todos respetaran y amaran. Oh, había sido tan tonto. La carga del liderazgo lo había cambiado. Había sido un mocoso de mierda en ese entonces, y realmente no le gustaba pensar en su antiguo yo. Sin embargo, ver a su hija así llenó su pecho de orgullo. Ella era mucho más líder de lo que él había sido nunca. Era amable, humilde y gentil, todas cualidades que había heredado de su madre. Valerian estaba agradecida de haber resultado como Leila, y no como su abuelo. De vez en cuando, se preguntaba qué pensaría su padre de su nieto. La consideraría una debilucha, al igual que había considerado a Valerian como una debilucha. Probablemente la habría usado como un peón más. Pero Elena era mucho más lista que Valerian. Y mucho más inteligente de lo que había sido Arcturus. El único arrepentimiento verdadero de Valerian era que Leila ya no estaba presente para ver en qué mujer maravillosa se había convertido su hija. Una vez que este funeral terminara, visitaría su tumba y le diría lo increíble que era su hija. María miró a Valerian y pudo ver cómo sus ojos comenzaban a lagrimear. Y ella sabía en quién estaba pensando. Esta vez le apretó la mano y Valerian la miró. Sabía cómo se sentía él, a pesar de que había perdido al amor de su vida hacía muchos años. Se darían fuerza el uno al otro. Estar con los Horners siempre fue divertido. Durante estas vacaciones, no era un título. No era una heredera. Era una chica a la que se le permitía divertirse. Fueron las cosas simples que hizo las que nos hicieron sonreír. Y siempre recordaré al tío Matt. Él me dio la oportunidad de ser una chica normal, que disfrutaba de las cosas normales sin que nadie me juzgara. Explicó y miró al primogénito de Matt. Sus ojos se encontraron por un segundo y luego se pudo ver cómo ambos se sonrojaban y desviaban la mirada. Fue realmente lindo verlos así, y más de uno se dio cuenta de qué se trataba. Matt Horner siempre permanecerá en nuestros corazones. Y tenemos que agradecerle tanto que nunca podremos pagar nuestra deuda con él. Pero podemos honrarlo siguiendo su ejemplo. Porque hay una cosa de la que estoy seguro. Y sé que no soy el único que piensa así. Matt Horner fue un verdadero héroe. Y lo extrañaremos. El funeral había terminado. Y los muertos finalmente volvieron a tener el lugar para ellos solos. Todos se habían ido. Todos menos un hombre. Se paró frente a la lápida y miró la inscripción. Mateo Horner, esposo, padre, amigo, serás extrañado. Era simple sin ser cursi. A Matt le hubiera encantado esto. El hombre no dijo nada durante mucho tiempo. Todo lo que hizo fue mirar la lápida y temblar de vez en cuando. Hacía frío aquí. Ya no estaba acostumbrado al frío. Su hogar siempre fue cálido, y si era honesto consigo mismo, entonces quería dejar este lugar de inmediato. Había demasiada gente aquí, y al igual que el frío, ya no estaba acostumbrado a la gran ciudad. Metió las manos en los bolsillos de su grueso abrigo y respiró hondo. Oye, Matt, susurró el hombre después de un rato. Mucho tiempo sin verte. Y luego se quedó en silencio otra vez. Lo creas o no, quería hacer esto desde hace mucho tiempo. No pararme frente a tu tumba, pero, bueno, verte de nuevo. ¿Sabes a lo que me refiero? Hizo una mueca y luego bajó la mirada. Lo siento, Matt. Lo arruiné. Debería haber venido aquí mucho antes. Pero estaba, bueno, ocupado. Sin hacer nada, supongo. Tal vez eso fue un poco duro, pero en este momento se sentía como el rey de las duchas. Si Sara estuviera aquí, le diría que debería dejar de culparse a sí mismo. Pero no pudo. Había tu familia. Estaba en la última fila.
No logré volver a verte mientras aún estabas vivo, pero al menos estuve allí durante tu funeral. Mejor que nada, ¿eh? Bromeó, pero al mismo tiempo se sintió horrible por decir algo así. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿4 hijos? Buen trabajo, hombre. Nunca pensé que lo tenías en ti. Y por lo que escuché, fuiste un padre maravilloso. Otra cosa en la que eras mejor que yo. No es que yo tuviera nunca dudas sobre eso. Tú eres el hombre, Matt. Siempre has sido el hombre. Esto era mucho más difícil de lo que había pensado que sería. Apretó sus manos en puños dentro de sus bolsillos e hizo todo lo posible para contener las lágrimas. Ojalá pudiera haberte dicho lo que he visto, lo que he estado haciendo. Hay tantas cosas que quería contarte. Y que quería mostrarte. Y luego comenzó a reírse. Sabía que era una idiotez hablar con alguien que estaba muerto, pero eso no le importaba. Entonces, supongo que debería decirte lo que estoy haciendo estos días, ¿eh? ¿Cómo he estado? Bueno, déjame decirte, mi vida se ha convertido en una loca casa de diversión. Jim se rió. En caso de que te lo estés preguntando, Sarah y yo todavía estamos juntos. Aunque no tengo idea de por qué se mantiene al día con un vagabundo perezoso como yo. Por otra parte, es mejor seguir adelante. De lo contrario, ella preguntaría ella misma esa pregunta y darse cuenta de que debería haberme abandonado hace mucho tiempo. Luego respiró hondo. Deberías verla, Matt. Sé que nunca te gustó Sarah, pero ella ha cambiado. Ahora es una persona completamente diferente, y estoy seguro de que te hubiera gustado llamarla amiga. Lo digo en serio. Ah, ¿y tu hombre Brent? Joseph. En caso de que te preguntes qué le pasó, ahora es parte de nuestra pequeña pandilla. Sí, el bastardo loco decidió engancharse con nosotros. O, para ser más precisos, decidió engancharse con una extraña dama Serk. Cuando Jim se dio cuenta de lo absurdo que sonaba todo eso, no pudo evitar reírse de nuevo. Y no, no me lo estoy inventando. Ojalá pudiera mostrarte Sternheim. Apuesto a que te gustaría. Es un maldito paraíso y exactamente lo contrario de este lugar. Dijo y miró los rascacielos a lo lejos. Océanos infinitos, playas vírgenes, la vida silvestre local es un poco rara, pero tengo una mascota que me mantiene a salvo. Más fea que un sergling golpeado con un palo, pero lo más lindo una vez que la conoces. Ella sigue estoy a salvo si me equivoco de nuevo. Jim susurró. Justo como solías hacer. Jim se estremeció y pudo sentir cómo se formaba un bulto helado dentro de su pecho. Lo siento mucho, Matt. Luego se las arregló para murmurar. Siempre me mantuviste en el buen camino, siempre sacaste mi cabeza de la cuneta. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo, incluyéndome a mí. Eras más que solo mi camarada y amigo, dijo Jim y tragó saliva. Tú eras mi hermano. Y luego se arrodilló justo enfrente de la lápida y colocó su mano sobre ella. Sé que es demasiado tarde para eso, pero quiero que sepas que fue un honor llamarme tu amigo. Aunque fui el peor amigo de todos los tiempos. Tú eras el hombre. Siempre fuiste el hombre. Y yo. Disculpa, ¿quién eres? Una nueva voz le llegó de repente y Jim miró por encima del hombro con sorpresa. Detrás de él había un hombre joven, y por un segundo Jim pensó que era Matt, solo que mucho más joven. Pero entonces finalmente reconoció al hombre. Tú eres, el hijo de Matt. ¿Y tú quién eres? Preguntó el joven y miró a Jim con sospecha. También, Matt. Nadie lo llamaba así, excepto sus amigos más cercanos. ¿Quién eres tú? Soy, comenzó Jim, pero luego se detuvo cuando se dio cuenta de que no podía decirle la verdad al joven. Servía a las órdenes de tu padre. Bueno, lo suficientemente cerca. Se supone que esto es un funeral privado. Puedes visitar la tumba mañana cuando el cementerio esté abierto para todos. El joven lo regañó y Jim le dedicó una sonrisa triste. Lo siento, no quería romper ninguna regla. Es solo que, vine aquí solo por eso y solo me queda un día. Así que sí, lo siento si rompí algunas reglas. Explicó y el hijo de Matt frunció el ceño. Parecía que estaba pensando en llamar a algunos guardias, pero luego suspiró y apartó la mirada. Debería haber sabido que alguien llegaría aquí. Entonces, ¿quién eres? Pareces extrañamente familiar. ¿Nos hemos conocido antes? Preguntó el joven, y por un segundo Jim tuvo miedo de que lo arrestaran. Pero nada de eso sucedió y Jim sintió cierto alivio cuando el hijo de Matt señaló con el dedo la lápida de su padre. Entonces, ¿trabajaste para mi padre, sí? ¿Eras miembro de su personal? Yo. ¿Trabajo de personal? ¡Oh Dios! ¡No! ¡No! Ja 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 ja. Jim se rió cuando escuchó eso. Trabajé, en el campo.
Y tu padre, él, bueno, mantuvo mi espalda despejada todo el tiempo. Habría muerto muchas veces si no fuera por él. Sí, escuché este tipo de historias muchas veces. Mucha gente dice que les salvó la vida. Sin embargo, nunca escuché ningún detalle. ¿Tu padre no te lo dijo? Jim se rió entre dientes. No. Papá nunca contó historias de guerra. No le gustaba hablar de la Gran Guerra. Siempre decía que no tiene sentido pensar en batallas pasadas cuando debemos concentrarnos en evitar conflictos futuros. La única guerra, las historias que escuchamos fueron cuando el tío Rory vino a visitarnos. La guerra era uno de los temas que a mi padre nunca le gustaba discutir. Veo. Murmuró Jim. Y luego rozó con la mano la superficie lisa de la lápida. Escucha, entiendo que probablemente quieras presentarle tus respetos a mi padre, pero este es un muy mal momento. Dijo entonces el joven. Mi madre quería tener un momento a solas con él y realmente deberías irte ahora. Si haces eso, entonces no llamaré a ningún guardia. ¿Trato hecho? Preguntó y Jim respiró hondo. Todavía había muchas cosas que quería decir, pero, de nuevo. No había nada más que decir o hacer. Está bien, chico. No quiero hacerle pasar un mal rato a nadie. Solo quería despedirme y... ¿Jim? Una nueva voz les llegó, y los ojos de Jim se abrieron con sorpresa. Miró a la mujer que se le acercaba, y tanto él como el joven dijeron sí. Al mismo tiempo. Se miraron el uno al otro con sorpresa. Espera, ¿tu nombre es Jim? Preguntó Jim y el hijo de Matt parpadeó un par de veces. En realidad, es James. Pero mi padre siempre solía llamarme Jim. ¿Tu nombre también es Jim? Cuando Jim escuchó eso, estaba demasiado perplejo para decir algo. La mujer caminaba hacia ellos y ahora la reconoció. Era María Hernández. Y junto a ella estaba nada menos que Valerian. Mierda, susurró Jim. No quería que Valerian lo viera. Gracias por no llamar a los guardias, chico. Me iré ahora. Murmuró, se dio la vuelta y se alejó de la tumba. Después de unos pocos pasos, se detuvo y miró por encima del hombro. ¿Niño? ¿Sí? Preguntó el hijo de Matt. ¿Tu nombre? ¿Por qué Ma decidió llamarte Jim? Cuando James Horner escuchó eso, frunció el ceño. ¿Cómo sabes que mi padre eligió el nombre? Él quería saber. Por favor, solo dime. Jim lo instó y el joven suspiró. Me nombró en honor a un viejo camarada. No conozco ningún detalle. Como dijo, nunca nos contó viejas historias de guerra. Pero sí nos dijo que este hombre, este James, era su mejor amigo. Él incluso lo llamó su hermano. Y eso sin él, ninguno de nosotros estaría vivo. Su nombre era James, obviamente. James Eugene para ser exactamente, es por eso que estoy atrapado con ese horrible segundo nombre. Cuando Jim escuchó eso, no sabía dónde debía llorar o reír. ¿Tu nombre es James Eugene Horner? Jim quería saber. En realidad, es James Eugene Valerian Horner. Pero no se lo digas a nadie. Estoy bastante contento con Jim. Ahora, si no te importa, por favor vete. ¿Y Jim? Miró por última vez a la lápida y luego a María y Valerian, que se acercaban rápidamente. Ok. Jim luego murmuró. Se alejó y luego se detuvo por última vez. Ah, ¿y chico? ¿Qué? James Horner preguntó con un tono molesto en su voz. Gracias. Jim le dijo y el joven James frunció el ceño cuando escuchó eso. ¿Para qué? ¿No llamar a los guardias? Sí, eso también. Y luego Jim se fue. Cuando María y Valerian llegaron a la tumba, la madre de James cuidó a la persona que se alejaba. Jim, ¿quién era ese? María quería saber. Solo alguien que sirvió bajo el mando de papá. Quería despedirse, supongo. ¿Cómo demonios se las arregló para llegar aquí? Valeriano gruñó. Realmente tengo que hablar con los muchachos de seguridad. Esto es inaceptable. Explicó el emperador. Si se corre la voz de que hubo un invitado no invitado en el funeral de Matt, entonces, pero fue entonces cuando María puso su mano sobre el hombro de Valerian. Por favor, Su Majestad, hoy no. Solo quiero despedirme. La viuda de Matt explicó y Valerian suspiró. Él tomó su mano entre las suyas y asintió. Ok, lo siento. Y así, María Hernández tuvo la oportunidad de despedirse de su esposo. Y a su lado estaban su hijo, James Eugene Valerian Horner, y el emperador Valerian Mensk. Cuando Jim se alejó, se fue con una mezcla de sentimientos dentro de su pecho. Todavía estaba triste, pero ver a la familia de Matt había sido. Tenía. Jim ni siquiera sabía cómo describir lo que acababa de presenciar. Claro, deseaba que Matt todavía estuviera vivo. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que la vida de su viejo amigo había estado llena de amor y alegría.
Y aunque no curó el dolor de su corazón, ayudó a aliviarlo. Cuando dejó atrás el cementerio, lo hizo con el conocimiento de que aunque Matt se había ido, su legado continuaría. Cuando Jim llegó al lugar donde se suponía que debía encontrarse con Joseph, supo que algo andaba mal. Pero solo cuando entró en este establecimiento, se dio cuenta de la verdadera naturaleza de este lugar. Oh, vamos. Tienes que estar bromeando. Era un bar bastante cutre, para ser precisos. El nombre ya le había dado a Jim una pista de qué esperar, pero después de entrar. El nombre del bar era Hyperion. Y no solo se llamaba Hyperion, el bar también parecía la cafetería a bordo de su antiguo barco. ¿Cómo? Murmuró y miró a su alrededor. Todo estaba tal como lo recordaba. Incluso. ¡Oh diablos, esa es mi máquina de discos! Jim gritó y varios invitados lo miraron y fruncieron el ceño. Yo, Jim. Por aquí. Una voz familiar se acercó a él y se dio la vuelta. Era Joseph, y estaba sentado en una mesa en el otro extremo de la barra. Jim caminó hacia el otro hombre y cuando se sentó, sacudió la cabeza con incredulidad. Dime que esto no es real. Murmuró y Joseph levantó las cejas cuando escuchó eso. ¿Qué? Que estamos en Coralie. Que este lugar se ve exactamente como la cafetería de Hyperion. ¿Cómo es eso posible? Jim siseó. Por lo que escuché, alguien que solía estar en el Hyperion decidió reconstruir este bar para que se viera exactamente como la cafetería. Aunque para ser honesto, este lugar está mucho más limpio. Joseph explicó y luego agarró su vaso y bebió su bebida de una sola vez. Vaya, esa cosa es potente. Joseph hizo gárgaras y volvió a dejar el vaso. ¿Qué es eso? Agua. Joseph respondió y Jim gimió por dentro. Por supuesto que era agua. Algunas cosas nunca cambiarían. Miró a su alrededor y frunció el ceño. ¿Por qué alguien construiría un bar que se parece a la cafetería del Hyperion? Murmuró y Joseph se rió entre dientes. Este lugar es muy popular entre los reclutas y estudiantes de la escuela de ingeniería. Se rumorea que el propio director de la academia estuvo involucrado en el diseño. Espera un segundo. ¿El director de la academia de ingenieros? ¿Swan? Oh, bueno, eso tiene sentido. Jim gruñó. Conocía todos los detalles del viejo Hyperion. Y aparte de mí, nadie bebía más alcohol en estos salones. Parece el verdadero negocio, ¿eh? Reflexionó José. Es adecuado. Parece, pero no huele bien. Dijo Jim. Déjame adivinar, ¿no huele a vómito y desesperación? Y sudar. No olvides el sudor. Este lugar está demasiado limpio. El suelo del Hyperion estaba mucho más pegajoso. Ah, los buenos viejos tiempos. Caminar descalzo por el Hyperion siempre había sido una experiencia deliciosa. Pero esto parece real. No me sorprendería que Swan desmantelara la cafetería y la volviera a armar aquí abajo. Difícilmente. El Hyperion desapareció alrededor del tiempo que tú desapareciste. Joseph entonces dijo y Jim parpadeó sorprendido cuando escuchó eso. ¿Esperarlo? ¿No sabías? Preguntó José. Diría espera, ¿qué? Si lo hiciera. Jim gruñó y Jim se encogió de hombros. Bueno, de todos modos, el Hyperion desapareció después de que ese tal Swan lo llevara a Mainoff. Nadie volvió a saber de ella. Pero fue una gran noticia. Lo estaba viendo mientras aún estaba en el hospital. Fue increíble. Cuando Jim escuchó el nombre de Matt, bajó la mirada y Joseph lo notó. Entonces, ¿cómo estuvo? Tú. No quiero hablar de ello. Jim murmuró, sin embargo, ¿desde cuándo a Joseph le había importado eso? No quiero sonar como un idiota, pero sabía que esto sucedería. No estamos destinados a estar aquí, Jim. ¿Y qué se supone que significa eso? Jim gruñó. Mira a tu alrededor. ¿Ves a estas personas? ¿Crees que eres como ellos? ¿Porque tienes 2 brazos y 2 piernas? Tal vez deberías pensarlo de nuevo. No estoy de humor para esta mierda en este momento, Joseph. ¿Crees que me gusta ser yo quien te diga esto? Respondió el otro hombre. Jim, eres un idiota. Anotado. Y tú eres un imbécil. Eso puede ser así. Pero al menos sé hacia dónde me dirijo. ¿Pero tú? ¿Realmente sabes lo que quieres hacer con tu vida? Esa es una pregunta estúpida. Jim gruñó. Por supuesto que sé qué hacer con mi vida. ¿Y qué sería eso? Ser la cocinera y niñera de Sarah por el resto de la eternidad. José se rió. ¿Sería eso tan malo? Jim respondió. ¿Qué pasa si solo quiero estar allí para Sarah? Necesita a alguien que la cuide. He encontrado un nuevo propósito, Joe. Aquí vamos de nuevo, gruñó Joseph. Y quiero apoyarla tanto como pueda. Tal vez no sea como ella.
Tal vez no pueda reparar un planeta con un simple pensamiento. Pero tengo una espalda fuerte y dos rodillas que funcionan. Y yo amarla. Y que me condenen si eso no es suficiente. Oh, nadie duda de que tu espalda y tus rodillas funcionan. Estoy más preocupado por tu mente. O, para ser más precisos, me preocupa que tu cabeza no esté en el juego. Oh, por el amor de, ¿por qué no puedes simplemente callarte, Joseph? En serio. Porque me gusta Sarah. Y porque creo que en este momento no estás listo para enfrentar lo que viene para ti. ¿Y qué se supone que significa eso? Jim ladró. Algunas personas los miraban, pero a nadie parecía importarle su argumento. Significa que no puedes seguir así, Jim. Aparece un viejo remanente de tu antigua vida y vuelves corriendo a este lugar como si todavía fueras parte de su vida. Cuidado, José. Jim siseó. Tuve un día realmente horrible. Sí, y seguirás teniendo días de mierda. Hasta que todos y cada uno de tus amigos se hayan ido. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Te encargarás de cuidar de sus hijos? ¿Para asegurarte de que no tienes que temer algo? José quería saber. ¿Qué? No. ¿Por qué debería? ¿De qué estás hablando? De lo que estoy hablando es simple. El tiempo de juego se acabó. Ya no puedes permitirte el lujo de estar roto. Y no puedes permitirte el lujo de estar en varios lugares a la vez. Sarah te necesita ahora. Más que nunca. Y eso incluye todos ustedes. Es mejor que se den cuenta de eso pronto. ¿De qué demonios estás hablando? Jim quería saber. Sin embargo, Joseph no estaba dispuesto a decirle lo que sabía. Sarah tuvo que hacer eso. Lo sabrás muy pronto. Ahora, ¿hemos terminado aquí? José preguntó entonces. A él tampoco le gustaba Coral. Tal vez nunca le había gustado, para empezar, a pesar de que este era su mundo natal. Pero las cosas habían cambiado. Él había cambiado. Creo que quiero quedarme un poco más. Murmuró Jim. ¿Por qué? Ya no estás bebiendo. Entonces, ¿cuál es el punto? Solo, dame este momento, ¿quieres? Jim gruñó y se echó hacia atrás. Miró al techo y disfrutó del silencio por un rato. O el sonido de todas estas personas divirtiéndose. ¿Quieres saber algo loco? Luego murmuró. ¿Qué? Conocí al hijo de Matt. MMM. ¿Y sabes cuál era su nombre? Matt Jr. Jaime. Murmuró Jim. Ese es un nombre horrible para un niño. Apuesto a que fue intimidado todo el tiempo durante la infancia. Dijo Joseph, pero Jim decidió ignorar ese comentario. Le puso a su hijo mi nombre, ¿y qué hice yo? Vivió su vida e hizo algo así, ¿y qué hice yo por él? Nada. ¿Realmente piensas eso, no? Joseph de repente preguntó y se rió entre dientes. ¿Realmente crees que lo decepcionaste y que eres el peor amigo de todos los tiempos? Ahórrame tu sarcasmo, Joseph. No estoy de humor para eso en este momento. Jim gruñó. Oh, estoy seguro de que no lo eres. Pero adivina qué, no me importa. ¿Escuchaste lo que hizo? Ahora es un gran héroe. Y aunque hizo todo eso, solo pudo hacerlo debido a tú. ¿Crees que eres el peor amigo de todos los tiempos? Si eso es cierto, entonces no quiero saber lo que consideras mejor amigo de todos los tiempos. ¿En serio, entiendes siquiera que sin ti, nada de esto podría haber ocurrido? Difícilmente era tan importante. Solo era la cara de los Raiders. Matt fue quien los mantuvo unidos. Jim le dijo. Eso no es lo que escuché. Joseph respondió y Jim frunció el ceño cuando escuchó eso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando me convertí en el ayudante del almirante, él no dejaba de decirme cuánto lo había formado como soldado y como hombre que servía a tus órdenes. Tú eras su gran héroe, su modelo a seguir. Tal vez no lo hagas. No quiero admitirlo, tal vez eres demasiado humilde para aceptarlo, pero Jim, eres un maldito héroe. Y no trates de negarlo. Me hubiera encantado tener un amigo como tú cuando yo era más joven. El tipo de persona que siempre estará a tu lado. El tipo de persona que cabalga hacia la puesta de sol después de terminar el trabajo. Ya sabes, como en esos westerns baratos. El héroe ha hecho su parte, y ahora se mueve. Sobre. ¿Pasar a dónde? Preguntó Jim. La próxima aventura, por supuesto. Explicó José. ¿Y qué tipo de aventura sería esa? Oh, tienes que preguntarle a Sarah sobre eso. José se rió. ¿Qué se supone que significa eso? Dije demasiado. El punto es que eras el mejor amigo que alguien podría haber pedido. La única razón por la que Horner pudo hacer lo que quería hacer fue porque le allanaste el camino. Le permitiste construir un mundo mejor.
Yo diría que nombrar a su primogénito después de ti, fue una muy buena idea. Y entonces ambos se quedaron en silencio. Jim se quedó mirando la mesa frente a él y recordó todos esos momentos que había pasado en la cafetería del Hyperion. Tantos buenos momentos, tantos malos momentos. Momentos en los que habían celebrado grandes victorias. Momentos en los que habían llorado la pérdida de amigos. Esto no es real, susurró Jim y miró a su alrededor. Parece el verdadero negocio, pero no lo es. Y no importa cuánto me gustaría poder hacer retroceder el tiempo, no puedo. Ya no puedo hablar con Matt, y no puedo ver a los muchachos del Hyperion nunca más. Supongo que esa parte de mi vida realmente ha terminado, ¿no es así? Sí, dijo Joseph y luego vació su vaso. Pero eso no significa que tu vida haya terminado. Porque en este momento alguien te está esperando en casa. Alguien que te ama con cada parte de su cuerpo. Tal vez suene como un imbécil, pero Mates Sara no lo está. Y ella te necesita. No solo una parte de ti, ella necesita todo de ti. No puedes permitir que te rompan más, Jim. Todo lo que Jim podía hacer era mirar ese vaso vacío durante mucho tiempo. Y entonces supo lo que quería hacer. Vamos, Joseph, murmuró y se puso de pie. Vamos a casa. Ahora estás hablando mi idioma. Cuando finalmente terminó el día, los poderes de Sarah hicieron lo que se les dijo que hicieran. Y cuando Jim y Joseph recuperaron el sentido, la fría ciudad de Augustgrad no era más que un recuerdo reciente. Ah, hogar, dulce hogar. Joseph suspiró y miró a su alrededor. Estaban parados en una playa que ambos conocían bien. Estaba cerca de la casa de Jim. Bueno, esa fue probablemente la excursión más larga de todos los tiempos. Esa es una forma de verlo. Jim murmuró y luego suspiró. Jim, escucha, dijo Joseph de repente y el otro hombre frunció el ceño. Sé que puedo ser un imbécil de vez en cuando. Pero quiero que sepas. Eres la última persona que debería culparse por lo que pasó. Tal vez un día te des cuenta de que lo que hiciste no fue corto. De un milagro y estoy bastante seguro de que los últimos pensamientos de Horner no fueron oh, maldita sea. Nunca supe qué le pasó a ese imbécil de Jim al que solía llamar mi amigo, sino más bien, estoy agradecido por todo lo que Jim hizo por mí. Y agradecido por poder dar forma al futuro. Y estoy agradecido por mi familia. De hecho, estoy tan agradecida de que nombraré a mi primogénito como el hombre al que llamo mi amigo. Creo que eso es lo que diría. Explicó José. Porque, ya sabes, la gente no pongan a sus hijos el nombre de los chicos que odian. Al menos la gente normal. Jim no dijo nada durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hizo, miró a Joseph con una mirada insegura en su rostro. ¿De verdad crees que esos fueron los últimos pensamientos de Matt? Él quería saber. Bueno, en realidad creo que sus últimos pensamientos fueron. ¡Ach! Me duele. Mi pecho. ¡Ah! ¡Ah! Arga blarga. Joseph respondió y agarró su pecho, actuando como si estuviera sufriendo un ataque al corazón. Jim parpadeó un par de veces y luego negó con la cabeza. Eres una bolsa de mierda. Oh, hola. Mira. Es Sarah. Joseph interrumpió a Jim y señaló la figura en la distancia. Jim miró por encima del hombro y suspiró. Se ve preocupada. Murmuró. Caray, me pregunto por qué es eso. Joseph gruñó y luego se dio la vuelta. ¿A dónde vas? A casa. Solo recuerda una cosa. Ya no puedes permitirte que te rompan, Jim. Sarah te necesitará a su lado para esto. Y finalmente tendrás tu segunda oportunidad. Joseph dijo mientras se alejaba. ¿De qué demonios estás hablando? Jim quería saber. Oh, pronto lo sabrás. Nos vemos, vaquero. Y luego José se fue. Jim lo siguió con la mirada durante un rato, pero luego se volvió hacia Sarah y una sonrisa cálida y exhausta apareció en su rostro. Sin embargo, cuando ella se acercó, Jim pudo ver que algo andaba mal. Sarah, ¿estás bien? Se veía como el infierno. Su cabello era un desastre y estaba cubierta de, creo. Bueno, al menos sus piernas estaban cubiertas. Y su cabello parecía un nido de pájaro. Hola, Jim. Dijo y se detuvo justo enfrente de mí. Sarah, ¿te ves? ¿Tuviste una pelea con un árbol? Larga historia. No entremos en detalles. Deberíamos asegurarnos de evitar a Isa por un tiempo. Ella está un poco loca y sobreprotectora en este momento. Espera, ¿qué? ¿Pasó algo? Jim quería saber. Sarah suspiró y bajó la mirada. ¿Podrías decirlo? Murmuró y luego lo miró a los ojos. Entonces, ¿cómo estuvo tu viaje? Yo no sé. Jim decidió decirle la verdad. Fue extraño. Vi algunas caras familiares. Y algunas nuevas también. Creo que necesitaré algo de tiempo para procesar todo.
Bueno, si quieres hablar de eso, entonces le ofreció y él le dedicó una sonrisa. Lo haré. Lo prometo. ¿Te gustaría dar un paseo? Agosto grado hacía tanto frío que mis huesos se sentían como si se hubieran convertido en hielo. Sugirió y Sara asintió. Eso suena bien. Susurró, y entonces decidieron caminar por la playa. Pronto, Jim comenzó a contarle lo que había visto en Coral, incluida la familia de Matt. ¿Él nombró a su hijo después de ti? Se preguntó Sara. Sí, lo sé. Bastardo loco. Y ni siquiera estaba allí para disuadirlo. Murmuró Jim, pero había una sonrisa triste en su rostro. Y fue entonces cuando Sara se detuvo de repente. Jim miró a su amante y frunció el ceño. ¿Sara? ¿Está todo bien? Preguntó y vio como una sonrisa nerviosa aparecía en su rostro. Bueno, tal vez haya una forma de que le pagues algún día, murmuró. No creo que pueda seguirte. ¿De qué estás hablando? Fue entonces cuando Sara agarró su mano y la colocó sobre su vientre. Lo miró a los ojos y supo que esta era la oportunidad perfecta para decírselo. Pero incluso entonces le tomó todo su coraje para decírselo. Era divertido, se había enfrentado a ángeles y demonios, y asesinado a dictadores y héroes. Pero ahora le tomó toda su fuerza decir esas 3 palabras. Bienvenido a casa, papá. Al principio, Jim no dijo nada. Su cerebro pareció necesitar unos momentos hasta que finalmente logró procesar esa información. Pero cuando lo hizo. De hecho, podías ver cómo cambió la expresión de Jim. De desconcertado a desconcertado, de desconcertado a incrédulo, de incrédulo. Y ahí fue cuando empezó a llorar. Por un segundo, Sara pensó que de hecho no estaba feliz por eso, pero luego echó los brazos alrededor de su amante y la abrazó con fuerza. Fue cuando finalmente entendió lo que Joseph había tratado de decirle. ¿Y Sara? Ella empezó a llorar también. No porque tuviera dolor, o porque tuviera miedo. Cuando esas lágrimas doradas rodaron por su rostro, supo que no se había preocupado por nada. ¿Y Jim? Sabía que esto lo cambiaba todo. Ya no podía permitirse el lujo de estar roto. Ahora no. Ahora que finalmente tenía una familia otra vez.